Presidenta, es comunicación y no solamente comunicación, coordinación, lo que le falta a este país, a sus poderes. Me parece que después de escuchar la exposición del compañero senador Zoé, estoy más convencido de la necesidad de la comparecencia del secretario de Hacienda. Después de escuchar los argumentos, después de estar viendo por las calles los efectos, las dudas, las inquietudes que ha generado esta reforma hacendaria, que ha generado este decreto, las suspicacias, me parece que si no lo aclara quién es el titular, quién es el que aplica, el que habrá de ejecutar esta reforma, seguiremos con muchas dudas en todo el país. La presente administración federal, desde sus inicios, incluso desde antes de llegar al poder, ha venido generando con sus tan extremistas y agotadoras acciones una serie de conflictos y movimientos sociales que evidencian el descontento y la inconformidad social que las y los mexicanos manifiestan. Ahora, con la reforma fiscal que el Ejecutivo impuso el año pasado y que afecta a los grupos más vulnerables del país, resulta ser que a última hora el Ejecutivo la suaviza y a escasos días de que entrara en vigor dicha reforma, publica un decreto en el que otorga una serie de estímulos y compensaciones para aquellos sectores a los que en todas las fórmulas posibles pretende beneficiar, con el pretexto de ser aquellos sectores los que van a soportar la subida de impuestos. No respeta ni a los legisladores simpatizantes de su partido. El decreto justifica las modificaciones a una reforma que había sido aprobada en el Congreso y refrendada en el Senado a finales de octubre. Es evidente el rechazo de sectores claves para el país e incluso el de las regiones como las del norte, descontentas con la carga fiscal que se les avecina. Sin embargo, aunque dichos sectores inconformes en su mayoría son los de más bajos recursos, la atrocidad continúa generando beneficios para las grandes empresas y dejando la carga fiscal solo para las familias y pequeños contribuyentes del país. Es inaceptable que las cosas estén haciendo al gusto y conveniencia de ciertos sectores económicos y políticos, sin hacer la correcta consulta a los ciudadanos de lo que se va a hacer en la nación, con engaños y cambios de última hora. El gobierno ha flexibilizado su postura contra algunos productos que durante toda su propuesta consideró comida basura, productos chatarra. Por ejemplo, las gomas de mascar, que iban a pagar un impuesto especial del 8% a partir del 2014, y con este decreto solo pagará el IVA, que de por sí ya estaba establecido. Aún cuando el presidente justificó estos incrementos a la comida chatarra y la bebida azucarada como primera medida para combatir la obesidad en el país, prácticamente una epidemia, decía en aquel entonces. ¿Dónde quedó entonces la afamada reforma? Esta reforma no tiene un rumbo claro, es decir, por un lado intenta hacer cambios en la salud y finanzas nacionales y por el otro intenta generar facilidades para la producción y venta de comida chatarra. Además, se ha generado un terrorismo fiscal publicando los datos de los contribuyentes que según el sistema de administración tributaria incumplieron con sus obligaciones fiscales, siendo publicados en el portal del mismo organismo desde el 1 de enero
y asimismo se ha publicado los nombres de aquellos contribuyentes que emiten facturas falsas, aún cuando la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha pedido que la autoridad cambie los criterios para emitir la lista de los incumplidos. Aunado a ello, el mismo sistema de administración tributaria detectó 270 empresas transnacionales que potencialmente realizan planeaciones fiscales agresivas y que consiste en trasladar a otros países o jurisdicciones las utilidades generadas en México para pagar menos impuestos o incluso no pagarlos. El gobierno federal no tiene control sobre sus propios funcionarios, mucho menos sobre las empresas a las cuales se está intentando beneficiar sobre todas las leyes. Es inaceptable que aún con todos los temas pendientes que hay por debatir, a tan solo 2 semanas de haber iniciado el año, se deseche la propuesta de comparecencia del secretario de Hacienda cuando es claramente necesario, siendo que es precisamente el doctor Videgaray quien se ha encargado de defender. Por ello, es su obligación informar a las y los ciudadanos acerca de las modificaciones de última hora que el Ejecutivo está realizando, una vez más, sin la debida consulta al pueblo de México. ¿Es cuánto, señora presidenta?